Bienvenidos al avance del capítulo 57 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Gaby le confiesa a Luciana que prefiere que sus papás se reconcilien. Roberto le exige que deje de decir esas cosas. Luciana interviene y le aclara a Roberto que Gaby tiene derecho a expresar sus sentimientos y él tiene que escucharla. Gaby le agradece a Luciana por no enojarse. Esta le asegura que no le hará nada que le haga daño. Roberto le ordena a Gaby que suba a su cuarto para que Luciana y él hablen cosas de adultos. Luego de irse, Roberto le pide a Luciana que le permita explicarle. Luciana le aclara que únicamente quiere hablar sobre el caso Capital. Roberto, para evitar que se marche, acepta. Por otro lado, Victoria le pide a Joaquín que deje el orgullo a un lado y le permita ayudarlo. Este le comenta que a veces se reúne con gente poco honorable y por eso prefiere no contarle, para no comprometerla. Victoria le pregunta si lo dice porque es muy peligroso. Joaquín le responde que no, porque si fuera eso, él estaría más tranquilo. Asimismo, le explica que estuvo en el mitin porque escuchó a Roberto hablar con el candidato y quedaron de verse en ese lugar. Victoria le pregunta cuál sería la razón. Joaquín le responde que tampoco lo sabe, y luego le pregunta si no le parece raro que ellos se hayan encontrado allí. Mientras tanto, Germán le dice a Patricio que no entiende por qué lo evita, como si atender el caso de Mariana le hubiera quitado mucho tiempo. Patricio le pide disculpas pero le notifica que ya entendió que obedece a su padre por encima de todo. Germán le manifiesta que desde que lo conoció sus prioridades cambiaron por completo. Asimismo, le promete que cuando termine la campaña lo buscará para que hagan su vida. Patricio le recomienda que no renuncie porque le gusta mucho el poder, y no es justo que abandone sus sueños por alguien. Germán le menciona que pensó que ellos eran algo más que lo que pasó aquella noche. Patricio le recuerda cuando él le dijo que no era bueno para él. Ahora él dice que no es bueno y por eso quiere que se retire y no lo busque más. Por otra parte, Fermín le pregunta a su amigo por qué se mantuvo en silencio tanto tiempo. Su amigo le responde que en la vida hay cosas que deben mantenerse en secreto para conservar la paz o evitar amenazas. Fermín asume que esa carta no se la dio por lástima. Su amigo le aclara que es un arma para utilizar contra Francisco Avendaño. Fermín le asegura que les va a servir mucho. Su amigo le cuenta que en esa carta hay pruebas de otros asuntos, pero él solo se quedará con la memoria digital de un video muy importante. Fermín le pregunta cuál video. Su amigo le responde que después se va a enterar. Mientras tanto, le pide que utilice bien el poder que tiene para que pueda irse con estilo. Al mismo tiempo, Luciana le dice a Roberto que se niega a aceptar que su abuelo estuvo involucrado en el fraude. Roberto le asegura que cuando se reabra el caso podrán saber si estaba involucrado o no. Luciana se entristece y le comenta que si resulta que su abuelo fue cómplice del fraude, también podría ser responsable de la muerte de sus padres. Roberto le aconseja que no se mortifique antes de tiempo. Luciana le pregunta si utilizaron el dinero del fraude para crear el grupo Ferrade, aclarando que su padrino también sería responsable de todo. Además, hoy que fue a verlo, le dolió mucho por todas las cosas que le dijo. Roberto le pregunta si está bien. Luciana le expresa que se niega a creer que ha vivido todo este tiempo en una mentira, y que solo sirvió para limpiar las culpas del hombre que vio como su segundo papá. Por otro lado, Memo visita a Enrique y le pregunta si acaso Inés no lo está cuidando por la pelea que tuvo con Karina. Enrique le pregunta si de verdad ya se enteró. Memo lo corrige diciendo que no fue que se enteró, sino que presenció todo, aunque le llamó mucho la atención lo que su tía le dijo a Karina. Enrique le pregunta qué fue lo que dijo. Memo le responde que su tía amenazó a Karina y le pidió que se cuidara mucho, porque ella había sido capaz de entregar a su propia hermana a la policía. Más tarde, Roberto le promete a Luciana que va a arreglar las cosas con Gaby. Luciana le insiste en que Gaby solo expresó sus sentimientos. Roberto le pregunta por qué entonces omite sus sentimientos cuando él le dice que la ama. Luciana le manifiesta que entonces debería explicarle el beso que le dio a Karina. Roberto le aclara que ella fue quien lo besó, pero él ni siquiera le correspondió.
Luciana le explica que seguramente lo hizo porque él siempre está presente cuando ella lo necesita, y cualquier mujer ve una esperanza en eso. Roberto le menciona que Karina ya sabe que él no quiere volver con ella. Luciana le dice que no es así, porque si hoy fue un beso, mañana será otro y después él decidirá volver con ella. Roberto le asegura que eso jamás va a pasar porque su vida solo le pertenece a ella. Luciana le aclara que ya está cansada de abrazos forzados y besos robados. Sin embargo, si él decide dejar a un lado el caso Capital Creciente, ella lo va a entender. Roberto le repite que no lo va a dejar porque le prometió que la iba a ayudar. Luciana le manifiesta que es mejor que lo deje, porque de esa manera Gaby estaría feliz, al igual que él y Karina. Roberto le expresa que no puede decir que no la bese porque no sabe lo que siente por ella. Luciana le sugiere que vaya con Karina para que le mire el corazón. Al mismo tiempo, Memo le explica a su tío que no ha dicho nada porque sabe que armaría un escándalo, pero sabe perfectamente que la noche que acabaron con la vida de Leonardo, su tía estaba en esa cabaña. Cuando le preguntó a su tía respecto a eso, ella no le quiso contestar. Enrique le menciona que igual su madre ya confesó que fue la asesina. Memo le pregunta cómo va a confesar si ni siquiera recuerda nada. Asimismo, le comenta que antes de que arrestaran a su madre, su tía Inés fue a hablar con ella. Por eso, necesita saber qué fue lo que le dijo ese día. Enrique le solicita que se tranquilice un poco para poder explicarle. Memo le pregunta para qué fue su tía a hablar con su madre. Enrique le responde que él tenía que asegurarse de que Mariana no le contó la verdad, y también debía asegurarse de que Inés estuvo en ese lugar. Memo le confirma que su madre le dijo que sí, pero cuando le preguntó a su tía, ella no le respondió nada. Enrique le miente diciendo que, obviamente, fue por precaución. Además, le recuerda que él ha ayudado muchas veces a su madre a pesar de todo. Memo, enojado, le pregunta si acaso la ayudó a aceptar la culpa. Enrique le responde que no, sino que la obligó a decir la verdad. También le cuenta que el fiscal encontró evidencias de que Inés estuvo en ese lugar y ellos se vieron obligados a cambiar todo. Memo le pregunta si acaso pretenden culpar de nuevo a su madre. Enrique le sugiere preguntarle todo a su abuelo, porque ahora mismo él está en cama por el impacto de una barra, cuando en realidad Roberto fue quien debió morir. Por otra parte, las guardias llevan a Mariana a la celda de solitario. Mariana, asustada, le suplica que no la dejen en ese lugar. En eso, Berta aparece y le explica que ella ordenó que la trasladaran allí para que estuviera más segura. Mariana le pregunta quién es, a lo que Berta le responde que es una amiga de su padre. A su vez, Mariana le pregunta qué ha dicho Germán. Berta le responde que aún no ha hablado con él porque está ocupado investigando sobre el atentado que sufrió Enrique. Al escuchar eso, Mariana se preocupa y le pregunta si Enrique está bien. Asimismo, Enrique le dice a Memo que lo bueno fue que Roberto no se dio cuenta de que la bala era para él. Memo le pregunta si el que disparó ya sabía que su abuelo era de cuidado. Enrique le cuenta que, en la política, siempre hay que estar dispuesto a todo y nunca se deben mostrar los puntos débiles, tal como él lo está haciendo. Memo le recuerda que él es capaz de hacer lo que sea por su madre. Enrique reconoce su valentía, pero le dice que no es bueno que muestre sus emociones, aclarándole que si aprende a manejar eso, tendrá un buen futuro a su lado. Memo le dice que no puede esperar tanto tiempo. Enrique no aguanta más y se ríe. Luego le expresa que últimamente no ha tenido buena relación con Germán y por eso quisiera que él fuera su mano derecha. Al escuchar eso, Memo se alegra muchísimo y le promete que no lo va a defraudar. Enrique le pide que entonces descanse, para que mañana temprano vaya a su oficina. Memo le asegura que así será y se marcha. Enrique aprovecha para enviarle un mensaje a Inés y a Karina, diciéndoles que las quiere. En eso, recibe una llamada de Berta, por lo que contesta y le pregunta qué necesita. Mariana lo saluda y le dice que quería saber cómo estaba. Enrique le responde que está bien. Luego le pregunta cómo está ella. Mariana le responde que, dentro de lo que cabe, está mejor. Además, le cuenta que su amiga le prestó el teléfono para que pudiera hablar con él.
Enrique le agradece su preocupación. También le confiesa que él está muy preocupado por ella. Mariana le comenta que, estando en la cárcel, ha estado pensando en ellos, pero le aclara que no en plan de guerra, sino en lo que los unía hace años. Enrique le promete que pronto podrán hablar tranquilamente. También le pide perdón si en algún momento fue muy duro con ella. Mariana le aclara que no podría guardarle rencor porque él es muy importante en su vida. Del mismo modo, Enrique le manifiesta que ella también es muy importante para él. Al día siguiente, Gaby le dice a su padre que esta es la primera vez que la regañan por culpa de Luciana. Roberto le aclara que él nunca la regañó, sino que le pidió que hablara con él de todo lo que piensa, especialmente cuando se trata de su madre. Gaby le expresa que por ese motivo está llorando, puesto que su madre le dijo que él es el único que no quiere que vuelvan a ser una familia. Roberto le aclara que eso era lo que quería al principio, pero su madre nunca quiso. Gaby le manifiesta que ahora ella sí quiere. Roberto le jura que él hizo hasta lo imposible para volver con su madre, pero Karina tenía sus razones para no estar con él, y ahora ya pasó bastante tiempo como para que vuelvan a ser una pareja. Gaby lo entiende perfectamente y le da un abrazo. Por otro lado, Adrián escucha cómo su madre regaña a los empleados por permitir que vandalizaran la casa, así que se le acerca y le pregunta qué pasó. Inés le responde que no es nada, pero Adrián, sabiendo lo que escuchó, se retira muy alterado. Al salir, Adrián se tortura al ver que en las paredes le dicen que confiese y se salve. Más tarde, la enfermera le hace saber a Enrique que nada más falta que lo vea el doctor para que le den de alta. Enrique se lo agradece mucho. Al rato, recibe una llamada de su padre, así que decide contestarle. Fermín le pide perdón por todo. Asimismo, le solicita verlo ya que tiene algo importante que decirle. Mientras tanto, Adrián recuerda cuando su hermano le dijo que hiciera lo correcto. En ese momento lo empieza a grabar y le pregunta si acaso tiene algo que confesar. Adrián, muy alterado, le grita que no y se marcha. Inés llega al lugar. Edgar aprovecha y le pregunta si ya se dio cuenta de la pintura que hicieron en su casa. Inés le aclara que ella no va a dar ninguna declaración. Edgar le menciona que no colocaron nada obsceno, sino que lo hicieron con la intención de que alguien confiese. Inés no aguanta más, por lo que le ordena a Abelardo que saque a ese periodista de su casa. Asimismo, Enrique le pregunta a su padre cómo quiere que le haga entender que no quiere verlo. Fermín le pregunta si acaso piensa dejarlo morir solo. Enrique le aclara que su perdón no sirve de nada, porque los golpes y las humillaciones que le dio durante años no se le olvidan. Fermín le implora que no lo haga por él, sino por su madre. Enrique, enojado, le expresa que justamente por su madre es que no quiere verlo. Por otro lado, Patricio les hace saber a Luciana y a Sofía que hoy le darán de alta a su padre. Sofía le comenta que ella prefirió visitarlo cuando esté en su casa, porque no le parecía correcto visitarlo en el hospital. Patricio le dice que sí es correcto, pero que fuera del hospital había muchos periodistas. Sofía le cuenta que aún no está bien desde la última vez que la prensa no dejaba de atormentarlas, porque creían que ellas tenían el dinero de la financiera. En eso, Luciana le muestra a su abuela que Roberto logró que el juez reabriera el caso de la financiera, lo que significa que pueden demostrar la inocencia de su padre. Al escuchar eso, Sofía le manifiesta que está muy feliz. Por otra parte, Ofelia va a ver a Roberto, por lo que le pregunta qué se le ofrece. Roberto le dice que tiene una orden de detención en su contra. Ofelia le pregunta de qué se le acusa, a lo que Roberto le responde que se le acusa de la falsificación de documentos del caso Capital Presente. Mientras tanto, Luciana le explica a su abuela y a Patricio que seguramente Roberto va a ser más cuidadoso con la información que les dará porque ahora la investigación está en curso. Sofía, intrigada, le pregunta cuáles son esos elementos o pruebas. Luciana le menciona que lo importante es que el perito revisó las firmas y dijo que su padre nunca las firmó. Sofía le pregunta si entonces ya tienen a un culpable. Patricio le comenta que sospechan de uno. Luciana no cree que sea Francisco, por lo que le recomienda a Patricio que no hagan conjeturas hasta que no se confirme la sospecha.
Sofía exclama, muy ansiosa, que después de 20 años puede conocer al verdadero culpable y demostrar que su hijo era inocente. Más tarde, Enrique le cuenta a Memo que él decidió que le dieran de alta porque ya no aguanta un día más en el hospital. En ese momento entra Germán. Enrique se molesta y le pregunta si acaso no sabe tocar. Germán se disculpa y se retira, pero Enrique lo detiene y aprovecha para decirle que Memo ahora será el coordinador, lo que significa que cualquier duda que tenga primero se la debe decir a Memo. Germán le aclara de una vez que Memo no tiene ni el perfil ni la experiencia para asumir ese cargo. Enrique le comenta que Memo tiene lealtad, y ese es el perfil que necesita. Luego de eso, Enrique le dice a Memo que ya tiene todo lo que le pidió, así que le exige que no le vaya a fallar. Memo le pide que le diga todo lo que necesite para hacerlo. Por otro lado, Alexandra le cuestiona a Daniel por qué, en vez de saludarla, le pregunta por Clara. Daniel le pide que no le vaya a reclamar, ya que es muy importante lo que Clara le envió en la noche. Asimismo, le enseña el audio en donde Clara le suplica que la ayude porque la situación se le salió de las manos, y en eso oyen la voz del profesor Mateo y se sorprenden al ver que la tiene presionada. Minutos después, Memo le pregunta a Germán si acaso no soporta que su tío le haya dado un poder mayor al de él. Germán se queda tranquilo porque no cree que Enrique sea tan inocente como para colocarle su cargo a alguien así. Memo le pide que no se preocupe, ya que él puede manejar el mismo talento que él llevaba. A su vez, Germán le menciona que Enrique cambiaría de opinión cuando se entere de que a él le gusta su primo. Memo lo empuja y le pregunta qué cree que va a pensar Enrique cuando sepa que está saliendo con Patricio, aclarándole que ellos están a mano, pero no significa que sean iguales, porque él sí es un ferrero y es de la familia más poderosa de México, mientras que él es solo un don nadie. Mientras tanto, Daniel asegura a Alexandra que la voz que se escucha de fondo es del profesor Mateo. Alexandra le dice que ella no está tan segura. En ese momento, uno de sus compañeros se acerca y les avisa que la doctora Eugenia quiere hablar con ellos. Roberto, por su parte, le aclara a Ofelia que ella tiene todo el derecho a esperar a su abogado para declarar, o también podría hablar con él, aclarándole que la fiscalía la puede ayudar siempre y cuando colabore. Ofelia le repite que ella no hizo nada. Roberto le dice que es muy probable, teniendo en cuenta que ella era muy joven cuando sucedió lo del fraude. Ofelia le cuenta que ella ya le dijo a la hija de Salvador Espinosa que apenas acababa de entrar al despacho de su padre cuando el escándalo estalló. Roberto continúa diciendo que también le dijo a Luciana que su padre había muerto, cuando en realidad todo fue mentira, porque ellos averiguaron dónde está su padre. Además, le menciona que los supuestos documentos de la financiera son recientes, así que le sugiere que le confiese quién le entregó esos documentos. Mientras tanto, Patricio le platica a Luciana que él está muy afectado por lo que está pasando. Luciana le confiesa que por eso no dejó que él dijera que ellos sospechaban de su padre y de Francisco, porque su abuela estuvo en el hospital luchando contra el cáncer, y aparte, no tiene buena la presión. Por eso tampoco quiso decirle que a sus padres los mataron. Patricio le manifiesta que debe ser bastante duro enterarse de que acabaron con la vida de su hijo y de su nuera. En ese momento, Patricio recibe un mensaje de Germán en donde le informa que Enrique cometió un grave error al colocarle su cargo en la campaña a Memo. Patricio no lo puede creer y le dice a Luciana que prácticamente es como un premio después de atropellar a los hermanos Saldaña. Luciana le pregunta qué habrá detrás de todo esto. Patricio le responde que a lo mejor puede ser por la sospecha de Roberto de que su madre fue quien acabó con Leonardo en lugar de la mamá de Memo. Luciana no sabe qué decirle. Patricio le confiesa que escuchó cuando Roberto se lo dijo. Luciana le pide perdón por la manera en la que se enteró. Sin embargo, aún le cuesta creer cómo su hermano Adrián se tortura por la culpa que siente, mientras que Memo cada vez se hunde más en la miseria. Por otro lado, la doctora le anuncia a todos los estudiantes que ya se ha comprobado la inocencia del profesor Mateo, pero necesita que, si alguien sabe alguna información, no dude en hacérsela llegar. Sin embargo, Daniel y Alexandra tienen la intención de enseñarle el mensaje que Clara le mandó. Por otra parte, Inés le comenta a Enrique que le surge dar con el paradero de Adrián, ya que seguramente piensa que la pintura fue para él.
Enrique le insiste en que deben internar a su hijo. Inés está de acuerdo. Enrique le pregunta si está viendo lo fácil que era respetar sus acuerdos. Inés le afirma que así es, porque asume que los dos quieren lo mejor para sus hijos. Enrique le menciona que va a pedirle a Luciana que le dé la noticia a Adrián. Inés no lo puede creer y le pregunta por qué siempre debe acudir a Luciana. A lo que Enrique le responde que ella es psicóloga. Además, ayer que habló con ella, le demostró que su lealtad y su confianza siguen en la familia. Inés le aclara que si Adrián habla de más, Luciana los puede perjudicar. Enrique le recuerda que Luciana es su hija y merece que le den confianza. Inés le aclara que su hija fue la que perdieron, y que no piensa reemplazarla por una huérfana. Por otro lado, la doctora le cuenta a Daniel y Alexandra que el profesor Mateo, al ser pariente de Enrique, logró limpiar su nombre. Daniel le pregunta si de verdad no está segura de que la voz que sale de fondo es del profesor Mateo. La doctora le responde que no sabe decirle, pero igual está muy preocupada, al igual que ellos, por lo que le solicita que le informen cualquier cosa, porque es necesario responder a todas esas faltas. Más tarde, Enrique le expresa a Inés que a él también le hace mucha falta la hija que perdió, pero con el tiempo la recuperó con Luciana. Inés le comenta que un problema fue que ella toleró todo eso porque no podía ver un fallo en el marido perfecto que tenía. Enrique entiende que su relación ya no es la misma, pero al menos puede hablar con certeza de que Luciana significó mucho para la vida de esta familia. Asimismo, se le acerca y le hace saber que tuvo que premiar a Memo para que no siguiera creyendo cosas que lo pueden llevar a la verdad. Inés le pregunta si acaso le contó algo sobre ella. Enrique le responde que ya no se preocupe por eso, porque Memo no piensa en otra cosa que agradecerle por el premio que le dio. Luego toma su mano y le promete que él siempre hará lo necesario para mantenerla a salvo. Al mismo tiempo, Alexandra le quiere preguntar a Daniel si de verdad le interesa tanto Clara como para pedirle que vaya hasta su casa. Daniel le recuerda que Clara está pasando por una situación que no se le desea a nadie. Además, le explica que Clara no le interesa, sino que le preocupa. Mientras tanto, Adrián se molesta viéndolos de lejos. Daniel le pregunta a Alexandra por qué mejor no acepta que está celosa. Alexandra le responde que no es eso. Daniel toma su mano y le aclara que lo que él necesita es amor. Después la toma de la cintura y se besan. Alexandra le aclara que ella se entregó completamente a él y le devuelve el beso. Horas después, Memo visita a Fermín y le informa que su tío lo mandó para que hablara con él. Fermín le pregunta si acaso lo hizo su padre. Memo le responde que su padre no tiene nada que ver con esto. Carmen, al parecer, todavía no entiende, y le cuenta que Enrique en realidad es su verdadero padre. Por otro lado, Victoria va donde Joaquín y le pregunta cómo se siente. Este le responde que está bien, y asimismo le exige que no insista tanto, recordándole que por sus actitudes tóxicas la cambiaron de unidad. Victoria le asegura que no viene a visitarlo. Joaquín le pregunta para qué viene entonces, a lo que Victoria le responde que viene como agente de investigación a detenerlo. Al mismo tiempo, Roberto entra a la oficina y le solicita a Berta que lo acompañe, puesto que quieren hacerle algunas preguntas. Berta le apunta con su arma y le dice que es muy tonto si piensa que la va a detener, ya que ella tiene oídos por todos lados, así que le sugiere que cierre la puerta. Mientras tanto, Adrián se sube a los calados de la universidad para acabar con su vida, y en eso recuerda cuando su padre le pidió que no le diera más problemas. Así que avienta las pastillas que usaba para intoxicarse. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.